Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos, rumbo a las elecciones 2025, nuestro segmento electoral desde el día de hoy. Vamos a procurar conversar con varios de los candidatos a la Asamblea Nacional. Les insisto, físicamente es imposible que podamos tener a todos. Procuraremos obviamente considerar a varios de ellos para conocer sus expectativas, sus planes, sus propuestas de cara a la nueva Asamblea Nacional. Ya está con nosotros en el estudio Mauro Andino Espinosa, quien participa ahora como candidato asambleísta por el Distrito Norte de la provincia de Pichincha, bajo el auspicio del movimiento Pachacutic. Andrea. Así es, Fabri, ya nos encontramos entonces con Mauro Andino. Me voy a permitir leer expresamente lo que usted tiene en su cuenta de Twitter para ser súper rápida, ¿verdad? Abogado, profe y candidato a la Asamblea por el Distrito Norte de Quito. Usted ama leer, el fútbol y a la liga. Candidato por Pachacutic. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia aquí, Mauro. Y cuéntenos, primero, para empezar, ¿por qué ser candidato a la Asamblea? Muy buenos días, Andrea, Fabricio, un saludo cordial para toda la audiencia. La respuesta es muy simple, porque creo que la gente, los quiteños y quiteñas no aguantan más improvisación. La gente está cansada de tener asambleístas que no tengan formación política ni jurídica, asambleístas que sean torpes, que sean vagos, que sean pillos, que hayan destruido la institucionalidad del Estado, pero también la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Decido participar porque para mí la vida de cada mujer, de cada hombre, de cada niño, de cada abuelo del país no pueden constituirse en una estadística más. Por eso creo que es el momento pertinente de involucrarse y hacer política como una herramienta que le brinde felicidad a la gente, como diría el gran Pepe Mujica, no una política que beneficie a los grupos de poder, no una política que beneficie a las corporaciones familiares. Y porque creo que desde mi formación académica como ex docente universitario, como ex asesor parlamentario, que en su momento enfrenté también y fui parte del equipo junto a mi amiga Viviana Veloz en contra de Guillermo Lasso, pudimos sacar adelante ese juicio político, y porque también he tenido causas en las que he defendido en contra de la misma consulta popular de Guillermo Lasso, en contra de la consulta popular y de la precarización laboral que planteó Daniel Noboa. Me parece que puedo ser un aporte para poder fortalecer el Parlamento con mi contingente, con mi experiencia y con mi formación. Ahora, Mauro, el tema es que a usted le han vinculado desde siempre con la corriente de la Revolución Ciudadana, con la corriente del correísmo. De hecho, usted por la desaparecida Alianza País, si la memoria no es infiel, se postuló como candidato a la alcaldía de Riobamba. Y efectivamente, usted fue asesor de Viviana Veloz en la comisión ocasional que impulsó el enjuiciamiento político de Guillermo Lasso. ¿Por qué hoy cambia de tienda política? ¿Por qué al Pachacutic, Mauro? Fabricio, mire, yo soy un hombre de causas, de principios, de valores. Yo no tengo por qué negar mi cercanía con varias personas de la Revolución Ciudadana. Tanto es así que yo mismo acabo de mencionar que me siento orgulloso de haber sido una de las personas que frenteó y que dio la cara en el juicio político en contra de Guillermo Lasso, y que trabajé con mi buena amiga Viviana Veloz. Yo estuve afiliado en Alianza País hasta el año 2018, yo ahí me desafilié, y en ese momento yo he seguido defendiendo causas. Así como he defendido las cosas buenas de la Revolución Ciudadana, también he tenido sentido autocrítico, y a usted y a la opinión pública le consta. Así como he defendido al movimiento indígena y he defendido a la CONAIE. Lo que quiero decirle con esto es que mi proceder siempre ha estado vinculado con las causas de los más débiles. He defendido la educación pública, la salud pública, la seguridad social, el empleo y el salario digno. Yo creo que la gente, los de abajo, las clases medias, los sectores populares, más que querer hombres de partidos, quieren hombres que defiendan a la gente, quieren seres humanos que no defiendan personas ni que defiendan organizaciones políticas, sino que defiendan las grandes causas nacionales. Yo entiendo el punto que usted está planteando, yo entiendo el punto desde, digamos, el ejercicio de la política real, pero también se cuestiona mucho cuando un político permanentemente, no digo que es su caso, por si acaso, pero sí hay cuestionamientos cuando un político para cada elección se presenta con una camiseta político-partidista distinta. Yo le he citado estos elementos y por eso le planteé la pregunta, porque usted antes fue Alianza País, usted comulgó
con Revolución Ciudadana y hoy aparece como Pachacuti. Y voy a utilizar este término, con todo respeto, Mauro, que muchas veces se utiliza a nivel del argot popular, el camisetero. Usted seguramente habrá gente que le estará atacando por eso y le dirán camisetero, Mauro, más allá de la explicación que usted nos da. Muy poco en realidad, Fabricio, porque repito, no he sido un hombre de partido durante los últimos años, sino más bien un hombre de causas. Por eso quiero ser enfático nuevamente. Yo no reniego de los sectores donde he trabajado, ni de los amigos y compañeros que la vida y la trayectoria profesional y política me ha brindado. Hasta el año 2018 estuve afiliado, luego de eso yo no he hecho militancia, pero sí he defendido causas. Así que en ese sentido, digamos, hay que poner las cosas en su justa medida, hay que matizar también el contexto y por supuesto ahora estoy en Pachacutic agradecido por el espacio que se me ha brindado, porque así como he sido cercano a la gente de la Revolución Ciudadana, también he sido muy cercano al movimiento indígena, a la CONAIE. En las protestas de octubre del 2019 y en las protestas de junio del 2023, mi posición fue absolutamente firme y absolutamente consecuente a favor tanto de Leonidas Issa como del movimiento indígena. Y pero es más, quiero dejarlo Mauro, aquí, Fabricio, si usted me permite, cuando yo llegue a la Asamblea Nacional, y este es mi compromiso público, yo seré un asambleísta puente, Fabricio. ¿Qué significa esto? Que desde la Asamblea Nacional yo no quiero representar únicamente a Pachacutic, yo quiero representar a las izquierdas, yo quiero representar al progresismo. Mi compromiso público es tratar de unir en un gran bloque progresista de izquierda a Pachacutic, a la Revolución Ciudadana, al Partido Socialista, a Centro Democrático, a la Socialdemocracia, porque creo que si es que en el supuesto no consentido, lo peor que le podría pasar a la patria, y sucede que Daniel Noboa vuelve a ganar, habrá que conformar un bloque de izquierdas progresista que no solo defiende el régimen democrático, sino que defienda los derechos sociales de la gente. Y ese Mauro, sí es mi compromiso, y Mauro, no tengo empacho alguno en decirlo. Mauro, antes de dar la palabra a Andrea con otras preguntas, solamente esto, André, le pregunto, ¿usted es candidato de Pachacutic porque en Revolución Ciudadana no tuvo la posibilidad de ser candidato? Le pregunto puntualmente esto. ¿O no tuvo acercamientos? Yo le complemento ahí la pregunta a Fabri. No hubo ningún tipo de acercamiento. Ni intenciones de su parte tampoco. Nada. Ni yo me acerqué, ni me plantearon nada. No estoy diciendo algo que no sea público. De hecho, me parece que en algún momento a usted mismo, Fabricio, extra micrófonos, le había comentado que existía la posibilidad de que yo sea candidato por Pachacutic, y desde ningún punto de vista se dio algún tipo de propuesta ni algún tipo de acercamiento de mi parte, y eso es legítimo en democracia. Ellos tienen sus candidatos, yo estoy de candidato acá, pero repito, más allá de los partidos, yo soy un ser humano y un ciudadano de causas, y mi compromiso, nuevamente, y convoco por eso a la gente de la Revolución Ciudadana, a la gente de Pachacutic, a la gente del Partido Socialista, a la gente de la izquierda democrática, la verdadera socialdemocracia, a la gente de Centro Democrático, e incluso a los sectores de derecha, que son democráticos verdaderamente, a que se animen a votar por nuestra candidatura para la Asamblea Nacional, porque creo que tenemos la formación y la experiencia suficiente para poder legislar y fiscalizar con seriedad y con absoluta responsabilidad. Yo ahí quiero reiterar en una pregunta, Mauro, y específicamente es, ¿por qué elegir específicamente a Pachacutic? Sí, hemos escuchado ya entonces de esto de que no se trata de hombres de partido, sino de causas, pero sin embargo nosotros el 9 de febrero vamos a elegir en asambleístas sobre todo por partidos, entonces evidentemente hay que ser, digamos, alguien de partido para poder participar ahora por la Asamblea Nacional. ¿Por qué específicamente con Pachacutic? Cuando me refiero a causas, Andrea, me refiero a las grandes políticas que uno defiende. Y evidentemente, pues, ahí los partidos son las redes de intermediación, si usted quiere, los canales que logran recoger esas demandas por parte de la sociedad civil para trasladarlas hacia las instituciones del Estado y poder traducirlas en política pública o, en este caso, como es mi aspiración, en legislación, en leyes para la República. ¿Con qué? Y sin duda,
Pachacutic, los partidos del centro hacia la izquierda, defienden las mismas causas que yo históricamente he defendido y que yo acabé de describir hace un momento. Salud pública, educación pública. Yo fui presidente de FEUE. Yo tengo el honor de haber sido presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Riobamba, en la Universidad Nacional de Chimborazo. Por eso yo digo que yo he nacido en dos ciudades. Yo nací en Quito, pero viví gran parte de mi vida en Riobamba, pero ambas ciudades yo las amo, y para ser legislador hay que legislar para toda la República, no solo para un segmento, no solo para una jurisdicción, ni para un territorio geográfico. Si esas causas que toda la vida a mí me han encarnado, y yo he tratado de encarnar, porque las grandes mayorías han estado implantadas ahí, pues evidentemente si en Pachacutic eso se defiende con el compañero y amigo Leonidas Issa, pues sin duda alguna, ahí es donde estoy y me siento absolutamente contento y honrado de que se me haya brindado esta oportunidad. ¿Con qué proyectos llega ahora entonces a la Asamblea de llegar? Me parece muy valiosa esta pregunta porque ahora sí me permite responder lo de fondo, lo que la gente quiere saber. Yo creo que hay algunas cuestiones que son fundamentales, el tema de inseguridad, el tema de economía familiar y el tema de salud pública, que son los tres grandes temas que a mí me importan. Empiezo por el de economía familiar. Hay un nivel de sobreendeudamiento en las familias ecuatorianas. Los ecuatorianas y ecuatorianos no tienen para pagar sus créditos hipotecarios, créditos de consumo, créditos productivos, y no porque no quieran pagar, sino porque humanamente no pueden, porque ha existido una pandemia energética, porque han quebrado sus negocios, porque les han vacunado los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué estoy planteando? Una ley que otorgue una moratoria de un plazo de 90 días para que los deudores de buena fe de la banca privada no paguen durante ese plazo. Y hablo de deudores de buena fe porque no estoy diciendo que a cualquier deudor se le otorgue este plazo, Andrea y Fabricio, sino que aquellos que efectivamente, queriendo pagar, no pueden, efectivamente se acojan a esta moratoria. El presidente Noboa emitió un decreto ejecutivo, la Junta de Política Monetaria y Financiera emitió una resolución al respecto, pero ¿sabe qué ha hecho la banca? La banca se ha limpiado con esto, perdónenme la crudeza. ¿Por qué? Porque no hay una ley que les obligue a hacer esto y más allá de un exhorto no ha pasado. También otro proyecto de ley en materia económica. Hay que reducir las tasas de interés de la banca privada. Para las pymes las tasas de interés en este país bordean los 14, 15 puntos. En los países desarrollados no pasan del 5%. ¿Qué hacer? Hay que reformar el Código Orgánico Monetario Financiero e incorporar una disposición muy sencillita, que la banca pública, Corporación Financiera Nacional, que es banca de segundo piso, el Banco del Pacífico, otorguen créditos productivos con un porcentaje específico anualmente para que se pueda dinamizar la economía, pero que esos créditos productivos tengan tasas de interés preferenciales. ¿Qué se va a ganar con esto, Andrea? Que la banca privada, porque va a empezar a perder clientes ante estas políticas de la banca pública, sea más competitiva. Y como no va a querer perder clientes, se va a ver obligada también a reducir las tasas de interés. Pero de otra parte, ¿qué es importante, por ejemplo, en materia económica? Los acuerdos preconcursales. ¿Qué significa esto? Usted, Andrea, puede ser deudora de 3 entidades financieras o de 3 personas naturales. Usted debe 100, al banco A le debe 60, al banco B 20 y al banco C 20 más. Usted quiere pagar, pero no puede. Usted hace una declaración juramentada ante un notario. Les convoca ante un centro de mediación y arbitraje a sus 3 acreedores. Si con el acreedor mayor al que le debe 60, usted llega a un acuerdo de pago, los otros 2 acreedores tienen que someterse obligatoriamente a ese acuerdo. Es decir, que ya no le podrán cobrar intereses sobre intereses y que ese acuerdo evitará que a usted le embarguen el terreno, que le embarguen su casa y el banco recuperará el capital, pues, porque al banco no le interesa quedarse con sus bienes inmuebles, le interesa recuperar el capital. Eso se lo puede hacer a través de la legislación y solo le hablo de economía familiar. Ojalá el tiempo nos dé para hablar sobre los otros 2 temas. Mauro, había visto en redes sociales que usted está, digamos, visitando algunos lugares y usted ponía, estamos preguntando a la ciudadanía qué quisieran para la Asamblea Nacional. Yo le pregunto, ¿realmente con estas conversaciones que ha podido tener en estos últimos días, sobre todo en campaña, evidentemente,
¿La ciudadanía está interesada en lo que hace la Asamblea Nacional? ¿Cómo ha visto esta percepción, digamos, de a pie de la ciudadanía hacia la Asamblea Nacional, hacia lo que se propone hacia la Asamblea Nacional? Claro, y solamente para complementar lo que dice Andrea, porque creo que es una pregunta completamente pertinente. Usted debe tener alguna sensación en la campaña, porque la Asamblea, digamos, como institución, no es precisamente un organismo que permanentemente esté con unos números altos, que goce del prestigio o confianza ciudadana. Precisamente, Fabricio, por eso participo. Y Andrea, porque si para mí habría sido lo más fácil quedarme en la casa, y si es que yo fuera un tipo cómodo, que no le importan los asuntos públicos, que no le interesa lo que pasa en el país, yo me habría quedado en la docencia universitaria, yo me habría quedado en el sector público o en el ejercicio de la profesión en el sector privado, junto a mi padre, en el estudio jurídico que tenemos. Pero a mí no me importa la comodidad de mi casa. A mí me duele lo que está sucediendo con el país. A mí me duele que lo que hoy se denomina ADN no es pues el ADN de la República ni el ADN del pueblo ecuatoriano. Es un virus que ha provocado caos institucional, que ha trapeado el piso con la Constitución y con las leyes de la República, que ha provocado hambre, dolor, y que si es que no le ponemos un freno en términos democráticos en las urnas, la democracia se va a convertir en una auténtica dictadura. Pero algo más, ustedes me decían, ¿qué le dice la gente? ¿Cómo siente? Cierto es que hay desafección, por supuesto, pero cuando uno tiene esta pasión, este amor por el país, por servir, uno se acerca a la gente. Uno no tiene recelo, uno se acerca y conversa. Y en materia de salud, por ejemplo, ¿pero qué ha sentido? ¿Qué me han pedido? Que las medicinas bajen los precios. Yo les he dicho, ahí tenemos una propuesta. El otro día estaba en Cotocollao, subimos un video a mis redes sociales y me han pedido, Mauro, para las enfermedades graves, huérfanas o catastróficas, el costo de las medicinas son absolutamente caros. Y yo les decía, es verdad, tengo una amiga ya de edad que tiene cáncer. Y la medicina en este país, para ese tipo de cáncer, cuesta aproximadamente $10,000. Pero ¿cómo se puede regular eso Perú, desde la Asamblea, Mauro? A eso voy, Fabricio. En países como Perú y Colombia, cuestan la tercera parte. ¿Sabe qué se han hecho en otros países para regular el costo de las medicinas? Se ha aprobado legislación donde se señala que el costo de esas medicinas será el mismo que se cobra en el país de origen donde se produce la medicina por parte de la farmacéutica que coloca en el mercado nacional esa medicina. Sin duda, habrá que agregarle costos de traslado, de importación, pero ya no puede la farmacéutica imponer en el mercado el costo que le venga en gana. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que entrar a regular, porque ahí hay bienes comunes para la dignidad humana que son esenciales para nuestra vida, como es la salud pública y el acceso a las medicinas. O como se hizo en Colombia, que el precio de las medicinas se fija sacando un promedio regional de lo que cuestan esas medicinas en los países cercanos a Colombia. Y ese costo es el que se les fija a las farmacéuticas. Y algo más, a veces hay medicinas, Fabricio y Andrea, que no circulan todavía en el mercado ecuatoriano porque no tienen el permiso de ARCSA, que es el organismo que controla y que regula, ¿verdad? Esas medicinas en muchas ocasiones ya han sacado el permiso de la FDA en Estados Unidos, del Consejo Europeo, y para que puedan ingresar acá, hasta que el ARCSA dé el permiso, médicos especialistas pueden requerirlas a través de una norma que la ley les permite para tratar casos específicos. Esa medicina las farmacéuticas las entregan gratuitamente. ¿Por qué? Porque lo que buscan es demostrarle al ARCSA que su medicina sí funciona y que tiene beneficios para que rápidamente les entreguen los permisos y ganar mercado. Bueno, una vez que ARCSA les dé el permiso, ya no dan gratuitamente a nadie. Y solo venden, y solo hacen dinero. ¿Saben qué hacen en Europa? Les dan el permiso, la autorización, pero les dicen, a ver, panas de la farmacéutica, ustedes van a vender y van a hacer dinero en el mercado, pero un porcentaje, un 5 a 10% de esa medicina, me van a seguir entregando a las personas de escasos recursos económicos. Eso hay que incorporarlo en el nuevo Código Orgánico de la Salud, que durante 2 veces ha sido vetado totalmente en distintas legislaturas. Mauro, más allá, digamos, de estas propuestas que podrían ser muy
muy interesantes de llegarse a discutir dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo llega también o cómo creen que llegará Pachacutic al legislativo, teniendo en cuenta, digamos, que está... digamos, no se lo ha escuchado tanto cuando llega con alrededor de 27 asambleístas, al final del día se fracturaron, etcétera? ¿Cómo llega esta vez Pachacutic a la Asamblea Nacional? Porque más allá de estas propuestas se necesita acuerdos dentro de la Asamblea Nacional, se necesita tener, y nuevamente vuelvo, un partido que sea fuerte para poder, digamos, que este tipo de propuestas se concreten de alguna manera. Creo que es un nuevo momento de Pachacutic, tanto es así que quien les habla, Mauro Andino Espinosa, está en esta organización política. ¿Y eso qué refleja? Refleja la unidad del campo y de la ciudad, refleja la unidad del sector rural con el sector urbano, refleja la unidad del mundo indígena, campesino, con el mundo académico, profesional, las clases populares con las clases medias. Y eso también refleja que la perspectiva y la visión de Leonidas Issa es ampliar precisamente las grandes luchas y las reivindicaciones del movimiento indígena, porque han entendido sabiamente que no es una reivindicación meramente étnica, sino que el país debe cubrirse de ponchos y de levas, de anacos y de vestidos. Y por supuesto, ¿qué le he dicho yo a Leonidas y a los compañeros? Es el momento, cuando lleguemos a la Asamblea Nacional, yo no voy a jugar aquí a adivino, Andrea, yo no voy a decir van a haber 20, 30, 10 asambleístas. Pero creen que lleguen con un grupo. Esa es la aspiración, por supuesto, sí. Uno no se mete a competir para perder y no soy de esos. Yo soy bastante competitivo y quiero hacer las cosas bien y vamos a ganar varias curules y vamos a tener representación ahí. Y la idea, por supuesto, es que Leonidas pase a segunda vuelta. A ver, pero lo que yo le he dicho a Leonidas, aquí lo fundamental es aplicar lo que yo denomino como las 3 Rs: representar, regenerar y rescatar. Representar con dignidad y honestidad al pueblo ecuatoriano, regenerar la política y la Asamblea Nacional de tanto degenerado que se ha acostumbrado a destruirla y ensuciarla, y rescatar los derechos de la gente para que las grandes mayorías no vivan en una condición de indignidad permanente, sino que tengamos una sociedad más justa y sobre todo una sociedad en paz, porque los grandes grupos económicos no entienden que entre mayores son los niveles de desigualdad, mayor es la violencia en la que se involucra ese país y esa sociedad. Mauro, para ir cerrando la entrevista, usted planteó en la primera parte la necesidad de llegar a la Asamblea y de generar una alianza del sector del centro hacia la izquierda. Es una confluencia de sectores políticos de esa vertiente ideológica. Pero, y a propósito de un mensaje que recibo, creo que fue una muy buena reflexión la que me acaban de enviar, ni siquiera durante la precampaña se pusieron de acuerdo, ¿ya? O sea, se sentaron a hablar sobre 7 candidaturas presidenciales y de las 7 salieron 6. O sea, no lograron, por ejemplo, presentar una candidatura de unidad. ¿Quién garantiza que en la próxima asamblea dejen de lado las posturas políticas, prioricen las coincidencias ideológicas y se pueda lograr un entendimiento? Mauro. Creo, Fabricio, que hay que analizar cada situación en un contexto distinto. Cuando usted menciona lo de los binomios presidenciales, me parece que estamos hablando de una mesa de negociación y de discusión política que era muchísimo más compleja, harto compleja, porque ahí implicaba renunciar a las legítimas aspiraciones que cada uno de los movimientos políticos de izquierda tenían de cara a las elecciones generales. Pero a pesar de que no hubo esa unidad, también existieron acuerdos. Por ejemplo, no agredirse, no irrespetarse. Hubo un gran acuerdo que para mí eso ya fue valioso, que desde el retorno a la democracia yo no recuerdo que se haya dado, que se haya construido un programa de gobierno conjunto entre las izquierdas. Y eso ya pone sobre la mesa la enorme posibilidad de que en la segunda vuelta la izquierda confluya en un solo puño. Pero lo que yo propongo no es un tema electoral. Es un tema puntual de praxis política y de defensa de principios y de valores. La solidaridad, la compasión, la empatía, la acción colectiva, plasmado a través ¿de qué? De la legislación y de la fiscalización. Y en el Parlamento
creo que es mucho más fácil que exista un acuerdo entre los distintos bloques legislativos. Por supuesto, yo no puedo garantizar 100% que esto se vaya a dar, pero mi posición a título personal como Mauro Andino Espinosa siempre va a ser coherente con los principios y postulados que defiende el progresismo y la izquierda. Y es más, también le lanzo ahí un puente a los sectores de derecha que sí son democráticos. Por ahí va también. Porque creo que eso es fundamental. Imagínese usted el gobierno al que estamos enfrentando, que hace tabla rasa con la Constitución Pero y la usted, ley. entonces, de llegar a la Asamblea Nacional, ¿no se sentaría con asambleístas de ADN, por ejemplo? Y esto teniendo en cuenta, no vamos, digamos, a tapar el sol con un dedo. Seguramente llegue un buen bloque de ADN a la Asamblea Nacional. A menos que reflexionen y cambien sus inconductas y corrijan su deformación política. Con ellos. Su deformación política. Vea, si es que cambian, indudablemente que yo me puedo sentar a conversar con ellos, pero yo sí creo que tristemente están absolutamente deformados y desnaturalizados. Y fíjese usted las cosas que dicen, ¿no? El otro día le escuchábamos, a mí no me gusta personalizar, pero a veces es necesario. Lo que decía la actual asambleísta que busca la reelección, Valentina Centeno, decía que una circunstancia de fuerza mayor es hacer campaña política. O sea, por amor de Dios, o sea, ¿qué barbaridades se dicen en este país? Sale el secretario jurídico igual de la presidencia de la República a decir cualquier barbaridad, cualquier barrabasada. O sea, yo sí creo que los alumnos repetidores, cuando no pasan el semestre, no hay que darles nuevas oportunidades. Por eso la gente no tiene que votar por los mismos de siempre, no tiene que votar por los que ya fueron asambleístas, porque ellos están en rojo, no han pasado el año y no se merecen volver a estar en la Asamblea Nacional. Mauro Andino, le deseamos suerte en la campaña y le agradecemos por el tiempo. Que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias, Mauro. querido Fabricio, Andrea, y siempre a las órdenes. Un abrazo enorme. Gracias a Mauro Andino Espinosa, que ha estado con nosotros, quien encabeza la lista de candidatos asambleístas por el Distrito Norte de la provincia de Pichincha en representación del movimiento Pachacuti. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.